Hoy haremos un recorrido donde vamos a conocer la historia de algunas iglesias embrujadas. Así que si te gustan los lugares cargados de historia y un poquito de escalofríos, quédate conmigo. Bienvenidos a Arroyo Misterioso. Lo que vas a escuchar puede que te haga mirar distinto la próxima iglesia solitaria que veas. Nos encontramos en Vizcaya, cerca del pequeño municipio de Derio, donde existe un edificio de piedra con aspecto austero, que tiene una capilla de altos techos, largos pasillos y celdas iluminadas por la luz que filtraban los vitrales. Este es el convento de Derio, un lugar olvidado por el tiempo, y según algunas personas, también por Dios. En 1971 a este lugar llegaron las hermanas Clarisas Pobres, una comunidad de monjas de clausura dedicadas a la oración, el silencio y el servicio. Las monjas vivían apartadas del mundo, entregadas a una vida de oración y penitencia. Pero algo cambió, algo invisible que poco a poco fue invadiendo su santuario. Las hermanas empezaron a hablar de cosas que ocurrían cuando caía la noche, puertas que se cerraban solas, risas fantasmales, luces que se encendían, objetos fuera del lugar. Algunas monjas decían haber sentido una mano fría en la espalda, otras incluso haber visto la figura de algo que no debía estar allí. ¿Sugestión, exageración o algo más? Pasaron los años y en 2011 llegaron nuevas monjas al lugar. Comenzaron a percibir estos fenómenos que poco a poco se fueron intensificando. Velas que se apagaban solas, vitrales que vibraban sin viento y un llanto. Un llanto de bebé desgarrador que parecía salir de abajo del altar. Una de las hermanas, Sor Isabel, escribió en su diario: "Lo escuché con claridad, era el llanto de un recién nacido. Corrí al altar y no había nadie, ni siquiera el eco de aquel llanto". Las monjas comenzaron a aislarse aún más. Algunas no querían salir de sus celdas al anochecer. El miedo se convirtió en penitencia, la oración en súplica. Una noche de invierno, Sor Carmen fue encontrada desmayada en el coro. Al despertar, su rosario estaba roto, las cuentas esparcidas por el suelo. Aseguró haber escuchado un canto grave, como el de un monje varón, proveniente del techo de la iglesia. Pero pasó algo más aterrador para ellas. Los objetos sagrados se movían. El gran crucifijo de madera de la capilla principal apareció un día en el suelo, como si alguien lo hubiese arrancado de la pared. En otra ocasión, durante la vigilia de la madrugada, las hermanas escucharon cómo el órgano, que llevaba años sin funcionar, dejó escapar una nota, un sonido bajo pero claro. Entonces, la Madre Superiora Sor Laura escribió una carta y la envió al obispado pidiendo ayuda. Algunas hermanas escuchan pasos durante la noche y no hay nadie, pero el sonido de los pasos es claro. En ocasiones provienen del coro, otras veces del altar. Una de ellas dice haber visto una silueta rezando. El obispado envió a un sacerdote especializado en ritos de liberación. Según el testimonio filtrado años después, el sacerdote mencionó que había sentido una presencia densa, un frío antinatural, en el interior del convento, como si el aire mismo se negara a dejarlo respirar. Se recurrió a rituales de exorcismo y se bendijeron las estancias. Durante la bendición del altar, una fuerza invisible parecía empujarlo. Una Biblia cayó del atril sin que nadie la tocara, y el gran crucifijo que colgaba del muro se inclinó, como si alguien invisible lo hubiera movido. Hay un rumor en Derio que dice que en ese monasterio se hizo un pacto con el diablo y que este pacto fue escrito y colocado dentro de una botella para luego ser enterrado debajo de las raíces de un árbol que había sido plantado por las monjas en el año 1971. Se dice que un sacerdote, quien era una mala influencia, fue el que convenció a las monjas de hacer todo esto. Años después, las monjas arrancaron aquel árbol de raíz, lo quemaron y las cenizas las repartieron a lo largo de kilómetros. Todo pareció calmarse, pero esto solo fue por un tiempo, ya que los fenómenos regresaron otra vez. Finalmente, tras décadas de incidentes, en el año 2020, las hermanas hicieron lo impensable, abandonaron Derio. Lo hicieron en silencio, dejando atrás sus pertenencias y hasta reliquias religiosas. Se marcharon a Belorado y Orduña, buscando paz. Pero no era solo el miedo lo que las alejaba, era también el peso de una institución fracturada. Poco tiempo después, una parte de estas monjas, lideradas por la superiora Sor Laura, se declaró en rebeldía contra la iglesia oficial. Se autoproclamaron sedevacantistas, negando la autoridad del Papa Francisco. Querían una iglesia sin Roma, sin jerarquías,
sin lo que ellas llamaban corrupción espiritual. Hoy el convento de Derio yace vacío, sus muros callados, sus pasillos desiertos. Solo una monja permanece empadronada allí, como si velara el alma de un lugar suspendido entre lo divino y lo humano, entre la fe y el misterio. Testimonios de vecinos aseguran que en las noches sin luna aún se escucha el llanto del bebé y que el eco de un canto monástico resuena entre las ruinas, aunque allí ya no queda alma viva. Ahora vamos a las tierras brumosas de Dorset, Inglaterra, donde se alza un lugar cuya sola mención estremece a quienes conocen su historia. Hablo de la iglesia Knowlton. Esta es una iglesia en ruinas, solitaria, atrapada en el centro de un antiguo círculo neolítico que fue un santuario pagano. Mucho antes de que la iglesia fuera construida, entre el año 2500 y 2000 a.C., Knowlton ya era un sitio sagrado. Se trataba de un henge, que era un círculo ceremonial, rodeado por un foso y pendiente de tierra, creado por manos humanas. Al construir la iglesia directamente dentro del corazón de un santuario pagano, se convirtió en una invasión espiritual. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica, restos de hogueras y alineaciones astronómicas que indican que el círculo fue usado en ceremonias y rituales relacionados con los equinoccios y solsticios. Algunos teorizan que era un punto de comunión con las fuerzas de la naturaleza, otros que era un portal simbólico entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Hay incluso quienes creen que se realizaban ofrendas humanas o de animales. El anillo de los antiguos, con su forma perfecta y su orientación celeste, era un símbolo del orden cósmico. Y cuando la iglesia se construyó dentro de él, ese orden fue roto. Durante la Edad Media, era común que la Iglesia Católica edificara templos sobre sitios paganos, no para honrarlos, sino para conquistarlos espiritualmente, y así erradicar las antiguas creencias. Pero en Knowlton algo salió mal. Algunos susurran que el sitio no fue purificado del todo, y que desde entonces una lucha invisible entre lo antiguo y lo nuevo comenzó a gestarse entre esas piedras. Los registros históricos hablan de varios intentos fallidos de mantener servicios religiosos allí. La iglesia fue abandonada en el siglo XVIII y los locales la evitaron desde entonces, convencidos de que el sitio no quería cristianos. Videntes, médiums y practicantes neopaganos modernos que han visitado el henge afirman sentir que la energía del lugar sigue activa. Muchos reportan sensaciones de sueños extraños tras caminar por su perímetro, desorientación al entrar al círculo, calor inexplicable en los pies, como si algo subiera desde el suelo, luces flotantes vistas entre el anochecer y el amanecer. Algunos aseguran que Knowlton es uno de los pocos lugares del Reino Unido donde la energía druídica sigue vibrando. Pero eso no es todo. Esta iglesia tenía su propio cementerio. Se trataba de un campo sagrado donde los aldeanos de la zona, en su mayoría campesinos y artesanos, enterraban a sus seres queridos que habían perdido la vida. Dicen que al caer la noche se oyen cantos dentro de la iglesia, cantos que no son cristianos, voces que entonan salmos en idiomas que ningún humano moderno reconoce, y también hay apariciones. Estos fenómenos se remontan a siglos atrás, cuando los pastores evitaban acercarse al círculo tras el atardecer y los viajeros preferían rodearlo, aunque eso les tomara más horas de camino. Desde el siglo XVIII se habla de una figura fantasmal que camina entre las tumbas. Se dice que lleva un vestido largo de color blanco o grisáceo, a veces con velo. No tiene rostro visible, pero sí una presencia desgarradora y es conocida como la Dama de Blanco. Un arqueólogo del siglo XIX, James Bartlett, escribió en su diario que vio a la dama alejarse flotando entre la neblina y que su lámpara parpadeó sin viento alguno. En 1997, una medium afirmó que esa dama no sabía que ya no estaba viva y lloraba la pérdida de su hijo, enterrado allí en secreto. Muchos aseguran que fue una monja condenada por haber roto su voto de castidad. Otros creen que es el eco de una sacerdotisa pagana que no quiso ceder su altar. También hay reportes sobre un niño de unos 6 años que aparece de noche, corriendo entre los restos de piedra como si estuviera jugando al escondite. En una investigación de 2005 se grabó una risa infantil cuando el lugar estaba desierto. Un visitante reportó haber sentido una mano pequeña tomar la suya y al mirar no había nadie. Algunos mediums han intentado contactar con él y han salido llorando.
como si hubieran sentido el dolor de una pérdida injusta. Este niño parece estar vinculado a una tumba sin nombre del siglo XIV, descubierta durante unas excavaciones. Se cree que pudo haber muerto de peste o en circunstancias trágicas. Hay otro espíritu menos conocido, pero temido por los locales. Es el de un anciano encapuchado que aparece mirando hacia la iglesia, siempre con un bastón y sin rostro visible. Se le ha visto entre la maleza al amanecer y desaparece si alguien se acerca. Algunos creen que fue un antiguo guardián del lugar o incluso un sacerdote pagano que se niega a abandonar su templo ancestral. En 2007, un equipo de investigadores paranormales del sur de Inglaterra obtienen un permiso especial para pasar la noche en la iglesia de Knowlton. Querían registrar psicofonías, medir campos electromagnéticos y observar fenómenos inexplicables. Todo parecía calmo al inicio. La noche era fresca, sin viento. Las cámaras fueron instaladas en los puntos cardinales del templo, mientras algunos miembros del equipo realizaban sesiones de Ouija y otros colocaban grabadoras en el cementerio. Pero algo cambió pasada la medianoche. La temperatura bajó de golpe. Una de las cámaras comenzó a emitir estática. Luego ocurrió lo inesperado. Uno de los investigadores, llamado Mark Ellison, se encontraba solo en la parte trasera del altar. De pronto se escucha en la grabación una voz ronca, casi gutural, que susurra: "Este no es tu lugar". Instantes después, Mark fue arrojado hacia atrás con fuerza, chocando contra una columna derruida. No había viento, no había nadie a su alrededor. Sus compañeros corrieron a socorrerlo. Estaba pálido, desorientado y con un rasguño en el cuello. Dijo haber sentido una mano gélida que lo agarraba por el pecho y lo empujaba sin piedad. Lo más inquietante es que la cámara captó una niebla densa y opaca justo frente al altar, con una forma vagamente humana y sin rostro. El fenómeno duró 8 segundos, luego desapareció. El equipo huyó esa misma noche. Tras ese suceso, el grupo canceló todas las investigaciones futuras en Knowlton. Mark abandonó la investigación paranormal por completo. En una entrevista dijo: "No era un fantasma, era otra cosa, como si el lugar en sí tuviera conciencia y odio". Existe otro fenómeno más sutil, pero quizás más perturbador. Se trata de lo que muchos visitantes han descrito como una sensación de ser observado desde abajo. Hay quienes han sentido que algo se mueve bajo sus pies, como si el suelo respirara. Se han registrado pulsos electromagnéticos irregulares bajo el círculo de Knowlton, especialmente cerca del altar y las tumbas más antiguas. Algunos creen que la mezcla de su historia pagana, el uso ritual y las sepulturas han activado una conciencia primitiva de la tierra misma. Muchos visitantes han reportado un fenómeno aterrador, una pausa absoluta de sonido, como si el lugar entrara en modo de espera. No se escuchan pájaros, el viento se detiene, no hay insectos, ni zumbidos, ni ecos, solamente un silencio que pesa sobre la piel, como si uno se encontrara dentro de una cámara aislada del tiempo. Una mujer que visitó Knowlton en 2018 escribió: "Fue como si el mundo dejara de girar por un momento. Sentí que no tenía cuerpo, como si estuviera flotando, pero enterrada a la vez". Knowlton permanece en ruinas, sí, pero invicta, como si algo allí aún habitara, esperando ser recordado. Continuamos nuestro recorrido. Vamos a Cosenza, Italia. La Catedral de Cosenza no es simplemente un templo, es un guardián de siglos, de plegarias que se disolvieron en el aire y de promesas que nunca llegaron al cielo. Fue construida en el siglo XII. Sus columnas altísimas parecen sostener no solo el techo, sino el peso de terribles secretos que nunca fueron confesados. Durante el día, el templo vibra con los pasos de los turistas, los murmullos de los fieles y el crujir de las antiguas puertas de madera. Pero cuando el sol cae y el último visitante se marcha, algo cambia. El silencio no llega. Las sombras se alargan. Hay una extraña quietud, como si las paredes quisieran hablar. Algunos aseguran oír pasos suaves entre los bancos vacíos. Los sacristanes cuentan que una noche todas las velas se encendieron solas tras un repentino golpeteo en las puertas traseras. Pero al ir a revisar, nadie estaba ahí.
Trabajadores del Museo Catedralicio que operan en el recinto han relatado haber escuchado oraciones en voz baja, como si vinieran de dentro de los muros, y cuando se acercan no hay nadie, solo un eco que se apaga y la extraña sensación de que alguien está justo detrás de ellos. En el ala derecha de la Catedral de Cosenza existe una capilla muy discreta. No es de las más visitadas. Su retablo, una obra antigua de madera oscura y dorados, apenas recibe luz natural. Ahí fue donde todo comenzó. Una restauradora del arte sacro llamada Lucía fue contratada para limpiar el antiguo retablo. Una tarde de octubre, ella se encontraba sola trabajando en un relicario. Vio un reflejo nítido. No fue una mancha, no fue una sombra. Era una figura de hábito oscuro, de pie junto a la pared, quieta. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante como si rezara, como si esperara. Pensó que era una religiosa del convento contiguo, pero al girar no había nadie. La figura no volvió esa noche. Ella no lo contó, solo lo anotó en su libreta como un efecto óptico. Al día siguiente volvió, misma hora, mismo rincón, y otra vez la vio. Una silueta oscura, de porte delgado, con un velo que cubría su cabeza y parte del rostro. No parecía flotar, pero no sonaban sus pasos. Estaba de espaldas. Lucía no se atrevió a moverse. La figura giró la cabeza, pero no del todo, y entonces desapareció. Las noches siguientes, Lucía ya no se quedaba sola. Los guardias comenzaron a notar ruidos suaves en esa capilla, como pasos y el sonido de una respiración suave, como de alguien orando. A partir de entonces, cada restaurador, cada guardia, cada sacristán nocturno empezó a tener encuentros similares. Una vez uno de los vigilantes dejó su móvil grabando durante el turno. Al revisar el audio, escuchó algo entre el silencio. Perdón, como si fuera una súplica. Esto es un recordatorio de que algunas presencias no quieren asustar, simplemente no quieren ser olvidadas. Los archivos de la Catedral de Cosenza están llenos de nombres, obispos, canónigos, donantes, restauradores, pero hay una ausencia que no ha podido ser borrada. Una monja sin nombre, sin tumba, sin retrato. Los registros no hablan de ella con claridad, pero hay fragmentos, cartas antiguas y anotaciones perdidas en diarios polvorientos, donde se habla de una joven devota que sirvió en el templo en tiempos difíciles, cuando la ciudad atravesaba conflictos y temores. Los testigos orales más antiguos son de sacristanes de principios del siglo XX y hablan de una novicia joven, muy joven, que sirvió en el convento anexo a la catedral entre los años finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Era conocida por su dulce voz, con la que entonaba salmos durante la misa del alba, y por su devoción silenciosa pasaba horas en el altar, siempre sola, siempre rezando. Se decía que había ingresado muy joven, enviada por su familia para protegerla del mundo exterior, como tantas otras. Ella era fiel, pura, se ganó el respeto de los locales por su entrega y dulzura. Aquí, la historia se vuelve borrosa. Nadie lo escribió abiertamente, pero las miradas de los ancianos, las frases incompletas y los silencios tensos entre los muros cuentan más que los libros. Algo ocurrió, algo que no debía y que fue obligada, algo que involucró a alguien con autoridad y a ella. Y entonces, el silencio. Se especula que tras ese episodio, la joven fue apartada de toda actividad pública. Se le prohibió cantar, se le quitó la voz, se le pidió guardar silencio absoluto, no como castigo, sino como penitencia. Una palabra que en aquel tiempo podía esconder más de lo que revelaba. No fue encerrada físicamente, pero sí espiritualmente. Pasaba sus días en una pequeña celda dentro del convento, con vistas a una esquina del altar mayor. Allí rezaba día tras día, noche tras noche, durante años. Dicen que al final olvidó cómo hablar, no porque no pudiera, sino porque no tenía a quién dirigirse. Nunca más se le escuchó cantar, ni leer, ni hablar, solo sus pasos por la noche y una vela encendida ante el altar mayor. Muchos creen que su historia fue borrada a propósito, que los libros fueron editados y que su nombre se eliminó para proteger algo
o a alguien, y que por eso su espíritu no descansa. Pero mientras el mundo la olvidó, ella siguió esperando. Algunos afirman que su silencio no fue resignación, fue resistencia, una forma de preservar su dignidad en un entorno donde ésta le fue negada. Hoy muchos aseguran verla al anochecer, caminando cerca del crucero central, siempre de espaldas, nunca se le ve el rostro. Otros, al entrar solos, sienten que alguien camina a su lado o que una presencia los observa desde el altar lateral. Ella no grita, no se mueve bruscamente, pero está, siempre está. Un músico que practicaba para un concierto de órgano dijo haber sentido una mano en su hombro, suave pero firme, justo cuando tocó una pieza de canto gregoriano. Nadie más estaba allí. Desde que comenzaron las restauraciones en la Catedral de Cosenza, algo se activó. Tal vez fue la entrada de nuevos ojos, manos humanas tocando lo sagrado. O tal vez fue simplemente que el tiempo ya no bastaba para retenerla, porque desde entonces ella, la monja silente, comenzó a hacerse notar. Uno de los primeros relatos vino de un joven seminarista que ayudaba con la liturgia durante la Semana Santa. Al llegar temprano a la iglesia para preparar los cálices, vio una figura sentada en uno de los bancos laterales. Pensó que era una mujer mayor. Estaba quieta, de espaldas. Le ofreció ayuda. No respondió. Al acercarse, notó que su hábito era antiguo, deshilachado, no como los que usan las religiosas modernas, y entonces desapareció. No caminó, no huyó, simplemente ya no estaba. El seminarista no volvió a servir en esa iglesia. Una noche de 2017, un equipo audiovisual grababa tomas internas de la catedral para un documental sobre arte religioso. Durante una panorámica hacia la capilla lateral, una de las cámaras captó lo que parecía una sombra blanca cruzando lentamente detrás del altar. No había nadie. La figura no tenía forma definida, pero su altura, su movimiento pausado y el leve contorno de lo que parecía un velo sobre la cabeza coincidían con todos los relatos anteriores. Uno de los episodios más conmovedores lo contó un organista local. Durante una vigilia, mientras practicaba una pieza litúrgica en la madrugada, empezó a oír algo que no podía explicar, una segunda voz femenina, no fuerte, no clara. Entonaba las notas que él aún no había tocado. Se detuvo, el eco también. Reinició y otra vez la misma voz, como si supiera la partitura antes que él. Se levantó, buscó por toda la nave, no encontró a nadie, solo silencio. Pero en el banco junto al órgano encontró una rosa blanca, sin explicación. Durante una misa nocturna en 2021, mientras el templo estaba apenas iluminado por velas, un niño se acercó al altar con su madre. Ambos dijeron haber visto a una señora con ropa vieja que sonreía, pero no decía nada. El niño aseguró que ella le tomó de la mano y luego desapareció. Lo curioso es que desde ese día el niño que sufría mutismo selectivo volvió a hablar. Sus primeras palabras fueron: «Ella no está triste». Un sacerdote actual de la catedral permite que de manera no oficial la capilla lateral donde se le ve con más frecuencia a esta presencia sea usada por personas que desean hacer promesas silenciosas. No se habla, no se escribe. Solo se entra, se sienta, se enciende una vela y se escucha. Se dice que quienes lo hacen con el corazón limpio salen con paz inexplicable u obtienen una señal sutil durante los días siguientes. Una flor caída, una canción antigua en la radio, un sueño claro. La monja silente no se fue porque nunca la dejaron ir, y su presencia es el eco de todo lo que no se dijo. Y así terminamos este paseo por algunas de las iglesias más extrañas, más antiguas, y según muchos, más embrujadas del mundo. ¿Son reales estas historias? ¿Son fantasmas, energía, sugestión? No lo sé, pero quizás sea un poco de todo. O tal vez, como dicen por ahí, algunos lugares simplemente no olvidan. Gracias por acompañarme. Y ya sabes, si algún día visitas una iglesia antigua y algo te pone la piel de gallina, no es que esté embrujada, pero tampoco podemos asegurar que no lo esté. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, comparte este video para quien necesite un respiro.